Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro podcast Tres Voces Unidas, formado por Fernanda, Valentina y Melek, y vamos a hablar sobre las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Antes de hablar sobre estas bombas que fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, tenemos que nos situar en el tiempo. Las bombas atómicas fueron lanzadas sobre esas ciudades durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin rápidamente al conflicto y evitar una invasión terrestre costosa en vidas. Aunque se argumentó que esa acción ayudó a acelerar la rendición de Japón y poner fin a la guerra. Bueno, las bombas fueron lanzadas el 6 y el 9 de agosto de 1945. Primero fue la ciudad de Hiroshima, que provocó alrededor de 100.000 muertos y muchísimos heridos y afectados por la radiación. Después de 3 días fue lanzada la bomba de Nagasaki, en el que murieron 40.000 personas instantáneamente. La gran mayoría de muertos y heridos en esas ciudades fueron civiles, y los que sobrevivieron tuvieron que convivir con la radiación. La bomba lanzada sobre Hiroshima se llama Little Boy, hecha de uranio 235, y la bomba lanzada en Nagasaki se llamaba Fat Man, hecho de plutonio de 239. Y cuando Estados Unidos estaba llevando a cabo el proyecto de Manhattan, se trataba sobre una fabricación de las bombas atómicas creadas por Oppenheimer, que era como un físico teórico de profesión y director de ese proyecto. Y el primer ensayo atómico del proyecto de Manhattan fue en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Y en ese momento en que estaban desarrollando el proyecto Manhattan, la URSS envió espías a Estados Unidos y los soviéticos se infiltraron en el proyecto y esparcieron la información sobre ese proyecto y llevaron información de cómo crear una bomba atómica a la URSS, y llevando a cabo que al final de la guerra ya constaba con una bomba atómica por esas personas que se han infiltrado en Estados Unidos y llevaron esa información. La bomba de Hiroshima fue lanzada por un B-29 Superfortress llamado Enola Gay, piloteado por el coronel Paul Tibbets, y la bomba de Nagasaki fue lanzada por un B-29 llamado Boxcar por Charles Donald Alburn. Y lo curioso de este tema de las bombas y con lo de Oppenheimer y todo esto, de que en el 2023 salió una película al respecto, que hubo un gran dilema con porque en ese entonces había salido al mismo tiempo la película de Barbie, que se hizo súper viral, estaban por TikTok, por Instagram, por todos lados, y estaba el dilema, o voy a Barbie o voy a ver a Oppenheimer, o muchas veces muchas personas hacían de que ve primero Barbie, luego van a ver Oppenheimer, o viceversa. Sí. Y pues lo que muy pocos se sabían, o los que no se interesaban por el tema, es que la película habla sobre la Segunda Guerra Mundial y como el proyecto de Manhattan y el objetivo de fabricar la primera bomba atómica, que eso era lo que era lo principal de la película, sí. Que justo viene muy bien para lo que estamos hablando. Y otro dato curioso que vi por ahí fue que se decía que cuando la bomba atómica de Hiroshima fue lanzada, los relojes de Japón dejaron de funcionar a las 8:50, marcando la hora exacta de la bomba. Yo creo que he visto que fue a las 8:15, ¿no? Yo también lo he visto. Creo que sí. Algo así. Lo siento, es que bueno, pero sí, creo que era a las 8:15. Sí. 8:15. Sí. Bueno. Claro. En Hiroshima, a finales de 1945, se estimaron un alrededor de 140 muertes a lo largo del conflicto debido a la radiación y heridas. Ya en Nagasaki hubo un alrededor de 70.000 muertes
por por la radiación y por las heridas de la bomba. Y a ver, es que la radiación como que tuvo un gran impacto debido a que las bombas liberaron como mucha radiación y causaron enfermedades agudas como el cáncer, sí, o otros problemas de salud graves que tuvieron consecuencias a largo plazo en la población. Sí, y además las víctimas japonesas que sufrieron con esas bombas esperaron para recibir los primeros auxilios en la parte sur de Hiroshima y fue horas después de la explosión, así que fue un momento muy complicado para ellos. También hubieron sobrevivientes que se hicieron llamar Hibakusha, que eran reconocidos por estar presentes en ambas ciudades durante la explosión y vivieron para contar lo sucedido. Y me pareció una cosa muy curiosa que creo que ya se las mostré a ustedes, sí, y lo voy a mostrar para quien lo esté viendo, que es como, en una foto hay una chica que se muestra su espalda, que tiene como su kimono, se llama kimono, la prenda que visten, que está como caída y muestra toda la espalda y está toda herida, ¿no? Está toda herida. Sí. Y pues la historia es que básicamente ella fue una víctima de la primera bomba, y el departamento de Eugenia le tomó una foto a ella, que fue como el primer hospital provisional del ejército japonés en Hiroshima. Sí. Y pues ahí se ven como rayos que emitió la explosión y le causó heridas como en patrón, como si fueran paralelas, como líneas paralelas. Sí, pero también habían unas horizontales y verticales. Que se cruzaban. Sí. Pues eso era por los radios térmicos de las explosiones y eso es lo que causó. ¿Pero al final vivió o después de... Creo que sí, ella quedó bien, solo que quedó muy gravemente herida. Vale. Pero... Bueno, y ahora me preguntáis, ¿cómo ha pasado, cómo llegamos que pasara eso de las bombas en Hiroshima y tal? Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón quería expandirse y conquistar nuevos territorios por el mundo. Pero Estados Unidos frenó esta expansión y hizo que Japón se quedara un poco enfadado con todo eso y Japón hizo un ataque sorpresa a Estados Unidos en la isla de Pearl Harbor, en Hawái, lo que causó que Estados Unidos se posicionara en el bando de los aliados en la guerra, porque antes Estados Unidos era neutral y no tenía un bando, pero después de eso, del ataque de Japón, se unió a Estados Unidos en los aliados. Uh-huh. Y pues, yo creo que casi todos tenemos la duda del por qué Pearl Harbor, o sea, porque claro, Estados Unidos es muy grande y pudo haber atacado otras partes. Yeah. Pues sucede que Japón decidió atacar a Pearl Harbor, en Pearl Harbor, porque era más que todo una ubicación estratégica, ya que estaba ubicado en medio de Japón y la costa de Estados Unidos, entonces era muy conveniente atacar ahí, exacto, sí. Y porque era un punto geográficamente estratégico en el Pacífico. Uh-huh. Es verdad. Y Pearl Harbor constaba con la principal naval de la flota de Estados Unidos. Y pues la destrucción de la flota era esencial para que Estados Unidos no tuviera una rápida respuesta hacia la expansión de Japón. Y pues este es el primer motivo del por qué Pearl Harbor fue atacado. Sí. Yo en vez tengo algunas cuantas preguntas. Una de ellas es por qué las bombas cayeron en Hiroshima y Nagasaki. A ver, yo estoy investigando mucho para poder encontrar la información y la respuesta. Y más o menos lo que he encontrado es que no tengo mucha información, pero puedo decir de que Estados Unidos decidió atacar Hiroshima ya que era un importante centro militar, con una base de ejército y fábrica de suministro de guerra, lo cual le convertía en un objeto militar valioso. Y en Nagasaki porque era un importante puerto industrial con fábricas que producían armas, municiones y otros materiales de guerra. Y sabes lo curioso, Melek, que cuando yo intenté también investigar sobre el tema y todo eso, me enteré de que Nagasaki
no fue la primera opción, sino Kokokura. Porque como que las primeras opciones era Kokokura, pero no se pudo atacar Kokokura porque ese día era como un día nublado con nubes y tal, y eso influía, era un impedimento para la por bomba. eso después fue a Nagasaki. Y por eso, como segunda opción, atacaron Nagasaki, sí. que no era una primera opción, y me causó mucha curiosidad. Sí. Bueno, al finales, más o menos de la guerra, antes que Japón se rindiera, sucedió un movimiento llamado kamikazes, que consistía en que eran voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios, impulsados por la lealtad a su patria y veneración por el emperador. Y los kamikazes llegaron a hundir 34 buques de guerras aliados y a dañar otros 368, provocando un total de casi 10.000 bajas. Y precisamente poco después de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, fue donde Japón se rinde el 15 de agosto de 1945. Y muchos oficiales acabaron decidiendo suicidar antes de rendirse. Esos kamikazes eran personas que iban en aviones, ¿no? Sí. Y atacaban territorios de Estados Unidos, de avión, y suicidaron. Se suicidaron. Sí. Atacando muchas partes de Estados Unidos y provocando muchas muertes. Bueno, ¿y sabes lo que yo pienso de eso? Yo pienso que lo hacían más no por lealtad, sino por orgullo. Antes de rendirme, o sea, prefiero antes morirme que rendirme. Entonces yo creo que lo hicieron más como desde su lado de orgullo, y por eso hacían tantos ataques suicidas. Es más mi opinión que la lealtad, pero bueno. Yeah. Bueno, en mi opinión, yo creo que estos actos han sido objeto de debate y controversia desde entonces. Y es importante recordar lo sucedido de las bombas que causaron, ¿vale? Pues para evitar que en un futuro se vuelva a repetir este problema. Sí. Esas bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 tuvieron un devastador resultado, causando muchas muertes de miles y miles de personas. Muchas personas se quedaron heridas y por la radiación, que dejó una marca de sufrimiento y destrucción en la historia de Japón y en el mundo. Eso marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que debemos tomar esto como un ejemplo para construir un mundo más pacífico y seguro para todos. Claro. El conflicto entre Estados Unidos y Japón fue muy pernicioso para ambos. Aunque Estados Unidos envió las bombas atómicas para poner el fin de la Segunda Guerra Mundial, provocó un desastre muy grande en Japón. Pero también los ataques hechos por parte de Estados Unidos a través de los kamikazes, que voluntariamente, por bien de su país, hacían impactar sus aviones contra los barcos estadounidenses, también fue muy dañino para las personas. Así que veo que ambas partes están mal, porque a partir de Estados Unidos ataca a Hiroshima y Nagasaki, hizo con que muchas personas murieran. Pero también los kamikazes hicieron que muchas personas por parte de Estados Unidos murieran también. Claro. Entonces veo que mucha gente inocente, mucha niños, gente que no sí, tenía verdad, nada que murieron, ver, claro. no tenía nada que ver Sí. con que que tenía una estaba vida delante, pasando. claro, y de repente Sí. a las 8:15 de la mañana, ¡boom!, se haya estropeado las ciudades. Ya. A ver, es que, claro, yo pienso, en mi opinión, yo creo que Estados Unidos, lo de las bombas, estuvo súper mal y todo eso, pero como dicen, en guerra, en el amor, en la guerra, todo se vale. Y pues era como la manera de Estados Unidos de protegerse de Japón, porque Japón no es un inocente, aunque sufrió Tampoco, mucho, ¿no? no fue inocente. Atacó muchas veces a Estados Unidos antes de que les lanzara las bombas, entonces no lo sé. Y como para dar terminado ya casi, un dato que a mí, que no lo pude decir nos antes, impactó. y que, claro, Sí. yo lo vi y yo dije, esto es algo muy importante, que, por ejemplo, el mayor Thomas Federby
y Carmen Bean, no sé cómo se pronuncia, Behan. pero por ahí. Por ejemplo, Ferebi fue el que lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Behan Lo fue hizo en Nagasaki. en Nagasaki. O sea, fueron ellos los que literalmente pulsaron el botón de la bomba. Entonces, creo que ellos son personas que tenían mucho poder en sus manos y que hicieron mucho daño. También. Y ese botón fue lo que perjudicó Claro. a ambas ciudades. Claro, bueno. Y muchas sí, muertes. Claro está. Y pues con eso yo quiero dar determinado ya el podcast porque creo que ya hablamos de todo. Sí. Sí. Y creo que es algo que tenemos que tener en conciencia, como decía Fernanda, para el futuro, para aprender y para... Que eso no pase nuevamente. ¿no? Exacto. Y pues ya. Muchas Espero que gracias. les haya Gracias. gustado. Nos vemos, no. Nos vemos. Hasta Dios. Nos vemos en el próximo podcast. Si es Así que que Si os ha gustado mucho, pues darle like. Claro, Sí. que sube. Y si os queréis suscribir, pues suscribiros, nos ayudaríais muchísimo. Y pues Muchas ya. bueno, gracias. hasta luego. Adiós.